Ahora parece que sí. Vale, pues como os decía, hoy hablamos de Luis Landero, del escritor de la novela de la que vamos a hablar hoy, que es Lluvia Fina. Lo enseño así, puesto que no lo tengo en versión papel, tengo en versión digital. Yo lo he leído en versión digital. Nuestro escritor, Luis Landero, es nacido en 1984 en Alburquerque. Se traslada a Madrid en 1960. Es decir, un momentito. A ver. Vale, sí. Un segundo. Un segundito. Vale. Perdón. 48, por supuesto. Por eso se puede trasladar a Madrid en 1960, claro. Estudia Filología Hispánica en la Complutense de Madrid. Ejerce como profesor ayudante de Filología Francesa. Claro, por esos tiempos, filología hispánica y todas las filologías estaban unidas y después los últimos cursos tenían asignaturas ya diferenciadas, pero empezaban todas las filologías con las mismas asignaturas. Ejerció también profesor de literatura y lengua en el Instituto Calderón de la Barca de Madrid y en la Escuela de Arte Dramático, finalmente en la Universidad de Yale. En el 89, cuando publica su primera obra, Juegos de Edad Tardía, supone para la literatura española una gran, por decirlo así, un gran descubrimiento como escritor. Por ello, recibe el Premio Nacional de la Crítica. Luego vendrán otras novelas como Caballeros de la Fortuna, El Mágico Aprendiz, El Guitarrista y otros muchos, hasta llegar a la novela de la que hoy hablamos. Vuelvo a repetir, es Lluvia Fina, ¿vale? Lo dejo aquí para que lo veáis. Esta Lluvia Fina, como digo, es la última novela, está publicada por la editorial Tusquets. Todas sus novelas están publicadas por esta editorial, desde la primera, ¿vale? Algunos de los premios que ha recibido es, por ejemplo, en 1990 el Premio Nacional de Literatura. Lleva muchos años también como articulista del periódico El País, ¿vale? Y es un poco de ahí de lo que nace su Lluvia Fina. Él mismo cuenta en una entrevista cómo a través de una noticia que lee en 2017, una familia que se reúne para celebrar un cumpleaños, empiezan a tirarse entre ellos trapos sucios. Esto acaba en tragedia. Digamos que esto es el principal hito o la noticia principal de la que es esa novela. En nuestra novela, Lluvia Fina, que es una novela de familiares, todo se mueve en torno a la celebración de un cumpleaños de la matriarca de la familia que cumple 80 años. Esa fiesta que se empieza a organizar por parte de uno de los hijos, acaba destapando conflictos entre la propia familia, ¿vale? Él, para definir a su novela, habla de que es un escaparate de la abstracción, del memorial de pequeños agravios que todos tenemos, escritos por la imaginación. Se muerde y se hace carne, ya no suelta su presa. Esto
cuando el agravio es familiar, es mucho más fuerte este mordisco. También dice, el hombre no sabe ser feliz fuera de la infancia. A veces ocurre. En esta novela podemos ver como un hecho o como una piedra que hace que mueve a él, como una piedra, por decirlo así, la inquina. La inquina de la que nuestro autor siempre habla para referirse a las guerras que han ido sucediendo en nuestro país, en España, ¿vale? Esta novela es una novela más, por decirlo así, de novelas de familia. Novelas de familia, históricamente, ha habido muchas con renombre y muy significativas para la literatura internacional. Tenemos, por ejemplo, en Cien años de soledad, los que la conocéis os puede venir a la memoria, la historia de una familia, de las relaciones entre los diferentes miembros de la familia, suponen un recorrido por la historia del país. En este la con nuestra vida, la gran familia, donde de una familia española, lo que se ha ido dando en multitud, también la casa de verdad, pretendía de los hijos creados y Horacio siempre que que es para que todos saquen su vida con el que podríamos a pico a es a todos los personajes que y es que nadie la imagen es hora de, de, de cómo y acto de la vida y de estar sufriendo que frío agua. Eh, el primer punto es la criatura que decide todo lo que tiene que ir pasando en la vida del resto de
en la vida de su familia, en la que toma la rienda en todo momento de su familia, y quien se desvía tiene que sufrir las consecuencias que dicta ese personaje, esa mujer. Ella, que se casó y enviudó ciertamente joven, pone una suerte de tristeza en la casa. ¿A qué nos recuerda? A la casa de Bernarda Alba. Por poneros un detalle, a una de sus hijas, de las que ahora hablaremos, que son Sonia, que son Andrea y son Gabriel, a una de sus hijas, Andrea, le prohíbe seguir tocando música, porque la música está permitida en esa casa, la alegría no está permitida en esa casa. Aurora es esa persona rígida que no permite nada. La novela parte de las conversaciones para que veamos cómo son cada uno de los personajes. Tenemos a Sonia, la hija mayor, que se casa con un marido impuesto por el personaje principal, por esa matriarca. Tenemos a Andrea, que es una mujer que está llena de complejos, que ofrece un lado diferente al resto de sus hermanos, que es vegana, que le gusta el rock, que tira por otros derroteros y que siempre ha querido lo que ha tenido su hermana mayor, Sonia. Ahí es donde aparece Horacio, que es el personaje que se disputan en cierta manera, o que se mueve alrededor de ellas y que nos puede recordar a la casa de Bernarda Alba como ese personaje que viene de fuera siembra el caos. Un personaje que iremos descubriendo en la novela como es su lado oscuro, que no lo quieren ver el resto de personajes, quitando a la propia Sonia, que es quien lo sufre y que se acaba divorciando y siendo como apartada de la familia en cierta manera. Aparece otro personaje que es el reflejo o que nos indica cómo es en verdad nuestro personaje Aurora, que es su hija Alicia. Su hija Alicia no puede hablar, que tiene el defecto de no poder hablar, es ese reflejo de ella. Esos son digamos que todo lo que va transcurriendo alrededor de nuestra novela. Como os decía, para mí es muy reconocible esa novela de familias. Nuestro escritor Luis Landero lo hace a través de llamadas de teléfono, a través del teléfono. O sea, pone un acto renovador e innovador en la novela. Como esas conversaciones se tienen que hacer o se hacen ocultándose, porque no se atreven a decir lo que piensan el uno del otro. Y también porque se van desvelando secretos a través del teléfono, lo cual es significativo. Esta novela, que está genialmente escrita, que principio hasta el final, que te mete dentro de la propia familia, dentro del propio día a día, dentro de
tu propia familia quizá, o te hace recordar esas inquinas que puede haber entre miembros de tu familia o de familias que conoces. Como decir, da un toque especial o da un toque muy característico del escritor, de Luis Landero. El personaje, por ejemplo, para poneros un ejemplo, el personaje de Gabriel, que es a quien se le ocurre reunir a todos en torno a ese, es un personaje que se repite en muchas de sus novelas. Es un personaje de un hombre indolente, aquejado del tedio vital, mimado por la madre, cercano a la filosofía, que está filosofando todo el día, sin realmente darse cuenta de lo que está pasando, sin creerse las diferentes versiones, sino solamente la versión de su madre, que es de la única mujer que está realmente cerca y a la que siente como parte suya. Todo lo demás es una imposición de la sociedad. Ese personaje, como decía, no solamente es un reflejo de sus novelas, es un reflejo de la literatura española y un reflejo de la literatura de esos años 70, 80, de hombre que, bueno, se mueve como un poco descabezado por el mundo y que está marcado por lo que quieren hacer de él o decir de él todos los que tiene alrededor. Bueno, pues vamos a ir acabando. Vamos a ir acabando. Como decía, os recomiendo esta novela porque es un entretenimiento, es ver esa doble cara de los personajes. En el viaje y esa evolución de aquí en el tiempo es también hacia atrás, se produce hacia atrás, porque los personajes no son como lo hemos visto, sino a través de su pasado, que han ido teniendo secretos y teniendo una evolución en su vida que no ha sido la que se ha visto de cara hacia afuera. Las relaciones han ido evolucionando de una manera que no pensaríamos. También empiezan a explosionar, todo empieza a explosionar a raíz de esas llamadas de teléfono. Y bueno, para mí he disfrutado con esta novela. Para mí, todo aquel que le guste la literatura le va a gustar esta novela, así de... Y para mí te atrapa más de escribir, porque lo encuentras tan cercano, tan natural, tan posible y tan fácil que es más que recomendable. Con esto acabamos. La semana que viene a lo mejor tenemos una sorpresita por ahí y espero que os haya gustado. Y de nuevo, perdón por las incidencias tecnológicas y con esto acabamos y nos vemos la semana que viene a la misma hora y esperando que os guste estos directos. Muchas gracias.